Vamos a ir directo a Sucre con nuestro compañero de trabajo, Marcelo Lobos, que está con nuestra unidad móvil allí en la capital. Adelante, Marcelo, buenas noches. Así es, don Jorge, muy buenas noches a todo el país. Nos encontramos en el centro de convenciones de la zona La Recoleta, aquí en la ciudad de Sucre, porque ya son 4 horas y media aproximadamente de sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional. Este lunes, ni bien reinstaló la sesión, la 9ª sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente nato David Choquehuanca, hubo una dispensación de trámite para empezar a tratar y escuchar el informe, en todo caso, de la Comisión Mixta de Constitución del Senado respecto al informe de aquella lista de 36 postulantes a magistrados del Tribunal Constitucional. Don Jorge, vamos a recordar que de estos 36 postulantes preseleccionados, 15 o 16 más o menos eran de los aplazados en primera instancia, pero que fueron arrastrados porque supuestamente habrían tenido las mejores notas para rellenar esta lista a magistrados del Tribunal Constitucional. Como se puede observar en imágenes, ahí están los parlamentarios, los diputados, los senadores, porque una sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional. A las 3:30 más o menos de la tarde, que minutos después de iniciada esta sesión se dio uso de la palabra. Algunos parlamentarios no han hecho el uso de la palabra todos, pero sí algunos, y a las 5 de la tarde aproximadamente, por una propuesta de Comunidad Ciudadana, se decidió la votación nominal, don Jorge, por más de 2/3 se decidió esto. Vamos a recordar que la votación nominal es un mecanismo donde se puede conocer el nombre y el apellido y el partido político a quien representa dicho parlamentario que va a emitir su voto, ya sea por el no o por el sí. Por el momento continúa el voto nominal de los diputados, don Jorge. Hasta el momento va ganando el sí, son aproximadamente 90, 95 diputados que ya han emitido su voto. La mayoría están aprobando dicho informe con esa lista de 36 postulantes a magistrados del Tribunal Constitucional, don Jorge. La sesión continúa, como se observa en imágenes. Marcelo, eso, en la votación nominal cada uno tiene además unos minutos para fundamentar su voto, ¿no? Entonces, si hay 95, falta el 5%. Eso estimaríamos que más o menos para ese 5% la sesión podría prolongarse en este punto por más o menos, ¿cuánto? ¿1 hora más? Así es, don Jorge, efectivamente. Calculamos ese tiempo solamente en este tribunal, en el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la lista de los 36 postulantes, porque todavía falta que emitan su voto algunos diputados y también los senadores, don Jorge, recordar ese aspecto. Y después, dependiendo de la votación, como va la votación, al parecer ganaría el informe de la Comisión Mixta de Constitución respecto a estos 36 preseleccionados en el tema del Tribunal Constitucional, y después se pasaría a la votación del Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura, don Jorge, porque hay que recordar también que son informes individuales, no se tratan los 4 informes juntos. Por eso, ahorita en este momento se está tratando el informe respecto a los postulantes del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, Marcelo. Volvemos con usted en cualquier momento allí desde la capital de la República. Bueno, ahora es Estado Plurinacional, ¿no? A propósito de este tema, gracias, Marcelo, ya está fuera. A propósito de este tema, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que los legisladores tienen que actuar pensando en la población. Las elecciones judiciales son la única salida constitucional. En este momento, dijo la viceministra.
Lo ha dicho siempre el presidente y de hecho hace un año también en Sucre lo decía, es importante que se cumpla con las elecciones judiciales, que es tarea de la Asamblea en una instancia, el Ejecutivo garantiza los recursos y luego ya todo el proceso para que la población pueda emitir su voto. Sabemos que existió todos los conflictos y tropiezos que ustedes mismos han visto, que han reflejado, pero tiene que llevarse adelante. Es la salida constitucional, no podemos ir en contra de nuestra constitución política del Estado, esperamos aquello, lo ha dicho siempre el presidente, las elecciones judiciales tienen que desarrollarse, no es una solución a lo que la población necesita, me refiero directa, porque hay un tema estructural que se tiene que trabajar, pero se tiene que cumplir, pero se tiene que llevar adelante y creo que eso corresponde también a las instancias respectivas. Que en esta adversidad, en esta crisis global y en este boicot interno que existe, le digamos y pensemos en nuestra población y no bloquemos con acciones o con intereses políticos particulares, personales, no electoralicemos el país. Creo que en ese sentido corresponde que los órganos del Estado, que además tenemos esa responsabilidad, actuemos pensando siempre en la población. No todos están de acuerdo con la forma en que se está actuando y manejando este tema de la preselección para las elecciones judiciales. Así lo ha manifestado el senador William Torres, senador de la línea evista, quien dijo hoy que sentía vergüenza ajena que se hayan llenado las listas para los candidatos al órgano judicial con candidatos, bueno, no sé, William Torres no se ahorró epítetos y calificativos, dijo que se habían llenado las listas con inmorales, incapaces, aplazados, y dijo que las comisiones o los miembros de las comisiones encargadas de esa preselección merecen el mayor repudio, dijo, por colocar en estos lugares de privilegio a candidatos sin talla moral, sin el menor corte intelectual para llegar a estos máximos tribunales. No puede ser posible que estemos saliendo de una gavilla de delincuentes para permitir el ingreso de otros que en este caso ni notas buenas tienen. Bueno, no hablo aún también de los que recibieron ayudita para parecer ser buenos. Siento vergüenza ajena, uno como abogado y dos como parlamentario, primero porque aquellos aplazados, aquellos que no han mostrado la talla suficiente para ser magistrados, por ejemplo, el ex magistrado Olvis Egues, no es posible que la justicia, la máxima instancia de la justicia boliviana, esté manejado por profesionales de esa talla, por gente incompetente, incapaz, que no soportan una pequeña prueba que otros aprobaron con 100 miembros de la Comisión Mixta de Constitución, que definitivamente son unos incapaces e inmorales. Porque no es posible tratar de forzar una elección metiendo a gente que no tiene talla ética, no tiene talla moral y peor talla intelectual. Entonces, ¿en cuyas manos los bolivianos vamos a depositar nuestra seguridad y por último nuestro patrimonio cuando estos sean electos y merezcan nuestro voto? En definitiva, creo que los bolivianos estamos en ese plano pasando por el peor momento. Ya estamos saliendo de ser víctima de una gavilla de delincuentes que desgraciadamente les dimos el voto. Entonces, están forzando algo como para presionar a la Asamblea y para presionar, por supuesto, al pueblo de Bolivia. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Escuché mal? Estamos por salir o saliendo, o a punto, o queriendo, o intentando salir de una gavilla de delincuentes, dijo, para meter otros que quizás por ahí sean peores, digo, ¿no? Y lo dice William Torres. William Torres fue presidente de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz, fue fiscal y ahora es senador suplente de la línea evista. Bueno, pero Gustavo Torrico, el viceministro de Coordinación Gubernamental, dijo que bueno, no es tan así como dice William Torres, que debe estar muy cerquita
de lo correcto, de lo cierto, digamos, ¿no? O sea, del sentimiento popular, del clamor ciudadano. Gustavo Torrico dice que ese término aplazados no suena bien, golpea el oído, golpea los sentidos. Gustavo Torrico dice que él cree que este término aplazados es discriminatorio. No es que sean aplazados, digamos. Diciéndolo de otra manera, son candidatos que obtuvieron, o postulantes que obtuvieron menor puntaje. ¿Qué tal? ¿Cómo suena? Menor puntaje, más bajo puntaje. Que no es lo mismo, que no suena igual que decir aplazados, ¿no? Como en la policía, por ejemplo, ¿no? Fíjense ustedes que la forma en que se lo dice, cómo se lo dice, la forma en que se lo dice, envía también el mensaje correcto, incorrecto, hacia donde usted quiere ir. Por ejemplo, en la policía se usan los términos, digamos, sustracción de objeto al paso. No golpea los sentidos, no dice nada, ¿no? Sustracción de objeto al paso. Voy pasando y me levanto estito y aquellito y ya. ¿Sabe qué es eso? Sustracción de objeto al paso. En términos de nuestro criollísimo castellano, quiere decir asalto, atraco en la vía pública, ¿no? Al paso. Pasan y le arrancan las orejas para llevarse sus aros. Pasan y le arrancan la cartera de una y se van, ¿no? No importa si en la cartera relampagueada usted de yesca o si tiene por ahí $50,000, digamos, que no debe ser mucho montoncito, ¿no? Peor ahora como está el dólar. Entonces, fíjese que la forma en que se dicen las cosas tiene mucho que ver cómo los reciben nuestros sentidos. William Torres ha dicho que los que están actualmente son una gavilla de delincuentes. Y los que van a entrar seguramente serán peores, ni notas tienen. Gustavo Torrico dice, digámoslo de otra forma, son postulantes que recibieron o sacaron un menor puntaje y que han sido habilitados para que no haya excusa para no realizar elecciones judiciales. ¿Usted lo entiende? A ver, lo vamos a escuchar. Yo no lo tomaría como aplazados, es muy discriminatorio el término, además ofensivo. Lo que pasa es que había una nota que alcanzar, no se alcanzó en algunos casos, sobre todo para el Tribunal Constitucional, pero la normativa aprobada dice que si se necesita cubrir el espacio, la nota más alta obtenida debe cumplir esta función. Y eso es lo que está haciendo la comisión, ¿no? Entonces, con eso, yo creo que no tiene mayor pretexto nadie en esa asamblea para frenar nuevamente con cualquier motivo que le buscan siempre las elecciones judiciales, ¿no? Hace tiempo hemos estado impulsando, lo volvemos a reiterar, hoy se les cae la careta a todos aquellos que atrevidamente manejan un doble discurso y en ese doble discurso querían hacernos aparecer, como que nosotros frenamos y ellos viabilizan, cuando es al revés la cosa. Nosotros hemos viabilizado siempre y ellos lo han ido frenando sistemáticamente, con recursos, etc. De todos los recursos presentados ante el tribunal, el 60% pertenece a gente que responde a don Evo Morales. Así se ha ido frenando esto. Pero hoy espero que lo hagan, pero son el último día, a la final. Tienen un día más para poder aprobar esto y si no, bueno, no sé en qué quedará el país. Entre tanto, la activista de Mujeres Creando, María Galindo, afirma que las elecciones judiciales no sirven y deben ser suspendidas para que con una nueva asamblea se pueda encarar el problema de la justicia, porque no se debe limitar a cambiar una magia por otra, por lo que considera que la gente así como está no responderá con apatía porque va perdiendo legitimidad. Las judiciales no sirven para nada
las judiciales deben ser suspendidas, debemos ir a elecciones generales y con una nueva asamblea legislativa, un nuevo reseteo, digamos, del sistema, encarar no solamente las elecciones judiciales, sino el problema de la justicia, porque no es cambiar una mafia por otra, la justicia es un problema y es un problema grave. No sirven para nada y yo creo que la gente va a responder a las elecciones judiciales con muchísima apatía. No van a participar. No, la gente probablemente tenga que ir a votar, pero como han venido siendo, las elecciones judiciales en general no han gozado de legitimidad ni siquiera en una de sus versiones. Entonces, las elecciones judiciales van perdiendo legitimidad ante la población de manera abrumadora, cosa que las estamos haciendo de memoria sin revisar que falta legitimidad, pero no hay la fuerza ni las ganas de revisar. Corruptos, es cambiar una mafia por otra. Es cambiar una mafia por otra. Hemos hecho impugnaciones bien fundamentadas que han sido rechazadas. Israel Campero jamás debió estar en las listas oficiales, porque él ha actuado contra la Constitución de manera abierta. Entonces, el Parlamento también se ha aplazado. Es que también, si decimos, el presidente lo está haciendo mal, pero el Parlamento lo está haciendo peor, hacen competencia. Tampoco serían una solución las elecciones judiciales, porque hay que decirle a la estúpida comisión parasitaria que ha escogido a los candidatos, que ha hecho simplemente un acto burocrático totalmente conservador. Eso no va a representar, y entonces los jueces están, ahorita el sistema judicial es compraventa de casos. Yo que tengo que ver con justicia lo estoy viendo todos los días, que hemos pasado de Guatemala a Guatepeor. Bueno, la diputada oficialista Daisy Choque ha pedido hoy a sus colegas que se apruebe las listas para terminar este proceso y finalmente poder remitir esas listas de los preseleccionados al órgano supremo electoral a efectos de que éste ya pueda, con este documento en mano, convocar a las elecciones judiciales en los plazos y términos previstos por ley. El tiempo apremia, el tiempo se acaba. La diputada Daisy Choque dice que no tiene que haber ningún impedimento para este proceso. Bueno, en realidad pues una sesión que se ha dejado en cuarto intermedio porque devolvimos el informe a las comisiones. Entendemos que ya han completado aquello, esperemos que hoy podamos culminar con la aprobación de los 4 informes para poder enviar cada una de las listas al Tribunal Supremo Electoral y a partir de ahí poder llevar adelante las elecciones judiciales. Honorable, ¿qué lectura cuando un grupo de ciudadanos, según ellos así se han autodenominado, están en protestas y exigen las elecciones judiciales y denominan autoprorrogados a las actuales autoridades judiciales? Bueno, siempre hay que ser respetuosos de la posición de cada persona, ¿no? Mientras no te dañen, mientras no te hagan daño físico ni psicológico, creo que cada quien tiene su modo de pensar, hay que respetarlo, pero lo que no estamos de acuerdo es que sean enviados por actores políticos que solo pretenden dañar y empañar una sesión que es muy importante para el país, para el futuro de todo el órgano judicial. Al llegar su autoridad, ¿se pudo advertir que fue abucheado usted por estas personas? No, yo soy muy respetuoso, siempre voy a ser muy respetuoso, más son chiquillos, ¿no? Enviados, no sé si son del Chapare, serán de Sucre, al igual. Tanto un grupo de seguidores del ala evista llegaron hasta las puertas donde se desarrolla la sesión de la Asamblea Legislativa, allí en Sucre, pidiendo la realización de elecciones judiciales. Yo lo he anunciado, aquí en el Centro de Convenciones Internacionales, mientras se desarrollaba en todo caso la sesión de la Asamblea aquí afuera, precisamente en las cercanías del lugar, una protesta realizada. Vamos a ver quiénes son ellos y cuál es el tipo de protesta. Sin embargo, leemos las pancartas, dice: magistrados autoprorrogados, vayan a su casa y las elecciones judiciales ya. Dejemos que se presenten ellos, por favor, su nombre y su cargo y a la organización que representan. Bueno, nosotros somos ciudadanos de acá de la ciudad de Sucre, que hemos venido en señal de protesta contra varios asambleístas que boicotean hasta la fecha las elecciones judiciales, ¿no? Sobre todo.
¿Qué exigen ellos? Ustedes. Nosotros estamos pidiendo que las elecciones judiciales se puedan celebrar inmediatamente, que el gobierno de Lucho Arce, Choquehuanca, sus senadores y sus diputados renovadores dejen de boicotear las elecciones judiciales y de una vez por todas se apruebe y se lleve adelante las elecciones judiciales. ¿Esta protesta o movilización a continuación qué hará? ¿Se trasladará? ¿Se radicalizará también? Bueno, nosotros somos ciudadanos de a pie y estamos haciendo en esta oportunidad nuestra señal de protesta, ¿no? Como seguramente es el sentir mayoritario de todo el pueblo boliviano a nivel nacional. Pero vamos directo a Sucre. Están aprobando la ley. Freddy. Sí, efectivamente, hace unos minutos ha acabado la votación aquí en la sesión de Asamblea Plurinacional en el Centro de Convenciones de Sucre, donde prácticamente el voto nominal por el sí ha dado 144 votos entre diputados y senadores, lo cual hace más de 2/3 de los votos que se necesitaban para la aprobación del informe de la Comisión Mixta de Constitución del Senado respecto a la lista de los 36 postulantes preseleccionados al Tribunal Constitucional. Reiteramos, esta lista ha sido aprobada por 144 votos entre diputados y senadores, lo cual hace más de 2/3 de lo que se necesitaban. Vamos a recordar que habían 150 parlamentarios presentes entre ambas cámaras y de aquellos 144 votos han sido por el sí, 5 blancos y 5 por el no y 1 voto en blanco, es lo que decía el secretario de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Reiteramos, hace minutos se ha aprobado el informe de la Comisión Mixta de Constitución del Senado respecto a la lista de 36 postulantes preseleccionados al Tribunal Constitucional. De estos 36 preseleccionados, muchos han observado que habían unos 16 o 15 de aquellos postulantes que fueron aplazados en primera instancia, pero que tuvieron que rellenar esta lista para completar la lista de postulantes al Tribunal Constitucional. Marcelo, sí, gracias Marcelo. Estos votos, este resultado de esta sesión demuestra además el cumplimiento del compromiso que asumieron los jefes de bancada con el presidente de la Asamblea Legislativa. Entonces, un tema zanjado. ¿Qué viene a continuación, Marcelo Lobo? A continuación, don Jorge, luego de la aprobación de este informe con la lista de 36 postulantes al Tribunal Constitucional, ya se viene el tratamiento de los otros tribunales, las listas del Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia y también del Consejo de la Magistratura, según el orden del día que tenía previsto la Asamblea Legislativa Plurinacional, don Jorge. Marcelo, le agradezco. Entonces, está avanzando el proceso y en lo otro parece que es casi cuestión de trámite. Donde había problemas eran en las listas para el Tribunal Constitucional.